Dejen que los niños se acercan a mí y no se lo impidan, dice el Señor. Bienvenidos. Hoy tenemos la primera lectura del Evangelio. Vamos a hablar ¿por qué impidan a los niños que se acercan al Señor? Vamos a meditar y quédase hasta el final. Hoy 1 de marzo 2025. Gracias a Dios ya vamos el segundo mes terminado, comenzamos el tercer mes. Es una bendición de parte del Señor cuando ustedes y yo podemos abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Será una bendición para usted y para su familia. Bienvenidos. Lectura del libro Eclesiástico o Siracir, capítulo 17, versículo 1 al 13. El Señor formó de la tierra a los hombres y los hace retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que éstos dominaran las bestias y a las aves. Les formó lengua, boca, ojos y oídos y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras. Así alabarán su santo nombre y proclamarán sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió a darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. No puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 102, 103. La misericordia del Señor dura para siempre. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con que lo ama. Pues bien sabe el de lo que estamos hechos y de lo que somos barro, no se olvida. La misericordia del Señor dura para siempre. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nada vuelve a saber nada de ella. La misericordia del Señor dura para siempre. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno entre aquellos que cumplen con su alianza para los hijos a nietos a su justicia. La misericordia del Señor dura para siempre. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que lo tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquella, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acercan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí hay cosas muy puntuales en la palabra de Dios. Mire lo que dice Sabiduría, solo para repetirles un poquito. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. O sea, la conducta tuya y mío, el Señor lo conoce. El Señor lo sabe. No podemos ocultar ante el Señor. No lo podemos. Dice también: para el Señor todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Las actitudes del hombre son tan claras. Yo no puedo decir que no he pecado, porque sería un mentiroso, dice el 1 de Juan. Yo no lo puedo decir que si yo oré todo el día y estuvo con el Señor, Él lo sabe. Yo no puedo decir que el día de hoy no robé, a lo mejor robé, Dios lo sabe. Así, todos los pecados que haya cometido yo, Jorge, Dios lo sabe. Así dice el libro de Sabiduría. Bueno, porque Dios lo sabe, entonces vamos a la primera lectura. ¿Por qué Jesús se indignó? Pero aquí hay tres conceptos muy puntuales. El número uno, la gente le llevaba a Jesús a los niños para que le tocara. ¿Por qué tan ocurrente este pasaje? Porque es muy amena, muy amoroso cuando una persona se sabe que es de Dios, se sabe que conoce a Dios, se sabe que es amable, es sincero, un hombre sincero, una persona sincera, una persona que refleja el amor puro. ¿Qué hace un papá? Se lo lleva a ese hombre. A nosotros de la iglesia nos pasaba mucho esto. Hubo un tiempo que cuando se da la paz, todos los niños se subían a dar la paz al sacerdote y el sacerdote lo bendiga. Lastimosamente han venido otros hombres ahora que han quitado todos estos pensamientos. Creo que el altar del Señor habrá que respetar, porque es un lugar sagrado. Pero aquí está pasando algo, lo que por medio de la pandemia se terminó esa práctica, al menos a mi comunidad. Porque antes todos los niños se pasaba y les daba el saludo. ¿Por qué los papás los mandaba? ¿Por qué? Porque al sacerdote sí le tenía confianza, porque es el que representa a nuestro pan, el pan del altar del Señor, según Levítico 21:8, donde dice: el sacerdote lo tomarás como santo, porque ofrece tu pan, y el que llamó es santo. Entonces, bueno, ahí vamos. Y por eso ahora que la gente les llevaba a Jesús para que le imponieran las manos. Pero aquí salieron unos
que son los discípulos. Mire, los discípulos, a veces la gente que tiene autoridad ya toman su propia autoridad. No mide lo que está haciendo, a veces actúa por su propio pensamiento, su actitud. Pero esto nos deja una muestra a nosotros, una señal que no deberíamos hacer nosotros igual. Pero resulta que también se está practicando en este tiempo. ¿Quiénes son los que no dejan que los niños se acercan al Señor? Hay lugares cuando las otras religiones no es la religión verdadera. Ellos tienen una escuelita dominical. Cuando se están predicando, dice entre comillas, los niños están recibiendo su clase, su formación y todo lo demás. Resulta que son ellos los que no se dejan que los niños se acerquen al Señor. Pero no solo esto, hay una profundidad en este caso. Cuando no se dejan de que los niños se acerquen al Señor es cuando hay una limitación, cuando rompe estas actitudes que no se acercan a los niños en el bautismo. En el bautismo todos los niños se deben de acercar al Señor. Que en el bautismo es lo que se hace parte de la iglesia. Hay un documento donde nos habla aquí el documento de la Iglesia Católica, el Catecismo, en su numeral 1283, si no estoy mal. Vamos a ver, dice que los niños se tienen que acercar a Jesús por medio del bautismo. Dice aquí, numeral 1282, dice, desde los tiempos más antiguos, dice, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia. Oiga, es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos, que el humano no lo puede llenar, esto solamente la gracia de Dios. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia. Ahí está. Los niños se deben de bautizar por medio de la fe de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Posiblemente los papás. Por eso se prepara para poder recibir el bautismo. La entrada de la vida cristiana de acceso a la verdadera libertad. A la verdadera libertad. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 27, 3:27. Nos dice algo bueno también. Dice Gálatas 3:27, dice, pero vamos a leer el 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, los niños se vuelven hijos de Dios por la fe de los padres, por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que tienen fe? Los adultos, los papás. ¿Qué más? En el 27 dice, los que os habéis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. O sea, cuando un niño, cuando una niña, no podemos determinar qué edad, se une al bautismo de Cristo y eso hace formar parte de ese bautismo. ¡Qué excelente! En unos días, se le había contado ya a ustedes, cuando pasaba por ahí, vi una señora muy joven todavía y llevaba a su bebecita. Y le digo yo, mire, ¿cuántos años tiene su bebé? Pues tiene 3 años. ¡Hala, qué buenísimo! ¡Qué linda, preciosa la nena! Le digo yo, pero ¿qué tal sería? Ya la bautizó. Y se me queda viendo la mujer, la madre de esta niña. ¿Y para qué? Entonces yo le digo, para formar parte del reino de Dios, para formar parte de la iglesia de Cristo, para estar unido con Cristo, para revestir de Cristo.
Entonces no, los niños a esa edad tienen que bautizarse hasta que tenga uso de razón. Entonces yo me quedé pensando y le dije, mire, yo necesitaría ver dónde dice la Biblia eso, quién se lo dijo y que me venga a decirme a mí o si tiene algún documento o a lo mejor dice la Biblia, dígame y para yo poder estudiar. Entonces me dice, se lo voy a buscar y pasé otro tiempo y solo le quedé y la cita bíblica y solo se quedaba agachada. No, los niños no se deben bautizar. Mire, una doctrina errada, una enseñanza totalmente mal a los papás. Por eso los papás tienen que tener una formación para que los niños se bautizan, para que no impidan, sino los mismos papás lo están impidiendo para que se acerque a Jesús. Y él dice en la palabra, él dice, deja que los niños se acercan a mí, porque ellos son del reino de los cielos. Pero aquí viene una más. Vamos a ver otra más, una lectura más del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lectura voy a hacer. En su numeral 257, ¿por qué es importante del bautismo? Dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo sirve para la salvación, claro, para el perdón de los pecados. Pero los niños no tienen pecados. Pero Jesús tampoco tuvo pecado y se bautizó. Entonces, no es que el bautismo solamente para el perdón de los pecados. Y eso es lo que debemos entender conforme el magisterio de la iglesia. Mire lo que dice aquí. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y a bautizar a todas las naciones. Ustedes y yo sabemos que estaba en San Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, o San Marcos capítulo 16 a 16, 15 en adelante. Todo esto está escrito acá. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos que los evangelios han sido anunciados han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La iglesia no conoce otro medio del bautismo más para asegurar la entrada de la bienaventuranza eterna. Por eso está obligado o no es cuidar la misión. Por eso dice, por eso está obligado a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de haber renacer del agua y del Espíritu. Todos los que pueden ser bautizados, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero sin intervención salvífica no queda reducido a los sacramentos. Mira, aquí hay una buena noticia, queridos hermanos. Porque el bautismo a nosotros nos hace como nos compartimos en la muerte del Señor, según Romanos 8:3, algo así, ¿no? También encontramos que el bautismo es tan sumamente importante que nos deja como un sello. Mire, porque por el bautismo, por el Espíritu Santo, esto a nosotros nos vuelve como un sello de ese bautismo. Encontramos en el documento, pero vamos a ver la escritura para que ustedes y yo podemos comprender más, porque es la palabra del Señor. Por eso el bautismo de niño, una vez bautizado, ya quedó sellado, ya quedó firmado, ya quedó anotado en el libro de la vida, porque es la salvación. ¿Por qué le digo eso? Porque dice también en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22, dice, Él fue quien nos marcó con su sello. Nos marcó con su sello. Y quien puso el Espíritu Santo en nuestros corazones
para arras de su venidero. Él colocó el sello a nuestro corazón. O sea que el bautismo nadie podrá quitar. Resulta que cuando la persona, cuando los papás no cuidan a sus hijos o los hijos se vuelven rebeldes y cambian de la iglesia, ahora se van a bautizar por otro lado. Tristemente, el bautismo ya no pueden anular porque es un sello que quedó desde el corazón según las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, sigamos adelante en la reflexión porque vienen buenas noticias este mes de marzo 2025. Muchas gracias.